Muy buenos días, buenas tardes, depende cuando usted lo escuche. Saludos. Aquí estoy una vez más con la segunda entrega de la formación en estudio bíblico inductivo. Vamos a recordar que el primer paso de este método es la observación. La observación es el acto de reconocer y notar un hecho o evento. Entonces vamos a usar el libro de Ruth para aprender a observar con detenimiento un texto bíblico. Al leer este libro, usted debe notar cómo el autor organiza el material para comunicar su propósito. Debes estar alerta para descubrir los temas principales, la relación de las partes del libro entre sí, y luego crear un esquema o cuadro resumen del libro donde va a ser muy compacto y ahí va a estar toda la información que hemos ido descubriendo a lo largo de la investigación. Vamos a hablar con claridad paso a paso qué es lo que vamos a hacer y luego vamos a practicar con el capítulo número 1 de Ruth. ¿De acuerdo? La primera cosa que siempre debemos de hacer es orar. Pedirle a Dios que a través de su Espíritu nos guíe a toda la verdad, abriendo nuestros ojos para poder ver las maravillas de su palabra. Señor Jesús, oramos juntas que tú nos guíes en el aprendizaje de este método para aprender mejor tu palabra, Señor. Abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. En el nombre de Jesús. Amén. Paso número 2. Lea una y otra vez el libro de la Biblia que usted está estudiando. Cuando usted hace esto, pídale a Dios un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Número 3. Al leer el libro completo y al hacerlo varias veces, adiestre sus ojos para buscar las siguientes cosas. Primer punto, el propósito del autor. ¿Esto cómo lo logramos? Al notar los temas más importantes que el autor destaca, los problemas que él trata o las exhortaciones que da. Otra cosa que vamos a notar, la repetición de palabras y frases, el encontrar palabras claves. Esas palabras claves son aquellas que son esenciales en el texto y si usted quitara esa palabra, queda el texto sin sentido. Usted debe subrayar o destacar estas palabras. Otra cosa que debemos de notar, cambios en el tema o el pensamiento del libro. A veces el autor va en una dirección hablando de un tema y hace como una bisagra y cambia para otro lado. Debemos de contestar las 6 preguntas que habíamos hablado la vez pasada. ¿Quiénes? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y por qué? Estas preguntas van a ser la esencia de la observación del texto. Una vez que hemos hecho estas cosas, entonces vamos a resumir nuestras observaciones. Entonces usted va a anotar sus primeras impresiones o los primeros pensamientos que le genera el libro. Va a anotar lo que aprende acerca del autor. Va a anotar a quiénes está dirigido el libro y la situación que se está viviendo. Notará el tono o sentir del libro. Puede ser que incluya amor, odio, gozo, esperanza, paz, confusión o angustia. Notará el género literario del libro, si es histórico, biográfico, poético, proverbial, profético, didáctico o epistolar. Notará las palabras claves,
los temas generales, las referencias históricas, religiosas o culturales, los propósitos o el énfasis que el autor hace, los temas principales, las observaciones y las preguntas que usted tiene. Una vez que tenemos toda esta información, nosotros nos vamos a dedicar a construir un cuadro resumen. El cuadro resumen es una hoja tamaño portafolio en la cual haremos un esquema del libro para juntar la información esencial. Lo primero que vamos a hacer es elaborar un bosquejo de los temas de cada capítulo. Entonces, junto a cada capítulo, luego de que estudiemos el capítulo, le vamos a resumir un tema. Y luego vamos a hacer unos casilleros para el número de capítulos que tenga el libro. En el caso nuestro, que va a ser el libro de Ruth, solamente son 4 casilleros. Entonces, ya ahora sí nos dedicamos a leer cada capítulo. Vamos a empezar con el capítulo número 1 de Ruth. Note las palabras y frases que se repiten. Saque el tema principal de ese capítulo y redacte en sus propias palabras el tema. Hágalo de la forma más breve posible. Redacte el tema en sus propias palabras y de una forma que capte lo esencial. Ahora también puede elaborar títulos. Un título es un tema que ha sido depurado y abreviado con el objeto de dar la idea más clara posible del contenido del capítulo. No debes usar más de 5 palabras y trate de usar alguna de las palabras claves que aparezcan en el texto. Describa el contenido y haga que el título sea distinto a todos los demás del libro para que no se nos enrede con ningún otro capítulo del libro. Ahora va a escoger un título para todo el libro. Al final de hacer todos los capítulos de Ruth, usted va a elegir un título para el libro de Ruth que refleje la enseñanza principal del libro. También va a elegir un versículo clave de este libro y va a apuntar información relativa al autor y al propósito que él tiene al escribir. La última parte es dividir el libro en sus distintas partes. Una vez que usted observa los títulos de los capítulos, usted va a empezar a pensar en divisiones estructurales que se puedan dar quizás en torno a lugares o a temas, a doctrinas, reyes, personajes o eventos. Eso va a variar de acuerdo al tipo de literatura que estemos estudiando. En el caso de Ruth, probablemente lo vamos a basar en eventos. Quizás otra forma de dividirlo estructuralmente sería en los personajes que se destacan. ¿Qué más podríamos pensar? Temas que se tratan en el libro, y esta parte la tendremos que practicar para que ustedes se sientan cómodos, y luego vamos a crear el panorama del libro de Ruth. Pero hoy lo que quiero es que ustedes practiquen con el capítulo 1. Van a hacer una primera lectura del capítulo 1 de Ruth, marcando en el color que usted decida los personajes que ahí se mencionan. Entonces usted ahora va a hacer esa lectura y solo va a marcar los personajes, por ejemplo en color verde. Siempre que usted va a subrayar personajes, use el mismo color para que usted aprenda a reconocerlos rápidamente. Y así sucesivamente vas a hacerlo con las 6 preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? Y luego vamos a usar toda esa información que usted logró sacar en la respuesta a esas preguntas para nuestro cuadro resumen. Muchas gracias, hermanas, se me está acabando el audio, pero seguiremos en contacto. No se desanimen y practiquen y sigan practicando. Las quiero mucho.